Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Ay, por fin, ya estaba desesperada, cómo las extrañé. Ya saben, el trabajito, ¿verdad? Pero bueno, hay que dar gracias al universo, a Dios, en quien creamos, por el trabajo. Así que bueno, ahora sí vamos a arrancar con este temita que les quería traer desde hace ratitos. 3 cosas que la gentuza no le perdona a nuestra reina Ángela Aguilar. Sin filtros, ya saben, a mí me gusta hablar sin filtros. ¿Y saben por qué, mis angelitas? Porque ya me cansé, ya me aburrí de que cada vez que uno entra a las redes sociales, en mi caso, cuando subo un videíto de nuestra reina preciosa, Angelita Aguilar, hay un montón de gentuza, de viejas, frustradas, abandonadas, huérfanas, tirándole veneno a nuestra reina Angelita Aguilar, que es una niña hermosa, que lo único que ha hecho es trabajar y ser feliz. ¡Qué alegría que ella sí tuvo un papito que la ama, la protege, la procura! Cosa que les da envidia, ardor y picazón a las viejas casuburras. Ya saben ustedes, ¿verdad? ¿De quiénes hablamos? De todo el harem de la pandillera. Entonces, híjole, ahí sí que uno no puede hacer nada con el ardor de la gentuza. Que se lo aguanten, que se lo traguen, que vayan a joder a quien les debe, o sea, a los miles de concubinos que han tenido solo por una noche o al tata que las abandonó, ¿verdad? Nadie más tiene por qué pagar sus frustraciones. Entonces ya estoy cansada de eso y ahora les voy a decir por qué es que la envidian tanto. Para empezar, mis angelitas, la gentuza no odia a Angelita Aguilar por lo que hace, no. Ay, la paja de que hay que por la pandillera, que no sé qué, que por la Bendy, que Bendy ni que 8 cuartos. No, la odian por lo que es y representa Ángela Aguilar, por lo que ellas y ellos, porque hay maricas que la critican también, nunca podrán ser, no van a llegar a ser jamás nunca como Ángela Aguilar, aunque volvieran a nacer. Y eso no ocurre. Nadie nace 2 veces. Entonces, por eso le envidian, porque Ángela Aguilar representan lo que ellas y ellos quisieran ser y nunca lo van a lograr. Entonces se mueren de la envidia. Así de claro y así de simple. Así que si les arde, rásquense y vuélvanse a rascar, porque aquí les voy a dar 3 verdaderas razones de por qué le tienen tanto coraje, envidia, tirria a nuestra reina Angelita Aguilar, que no los deja ni dormir. Miren a las descerebradas, a las casuburras, chingando en los canales, en las redes ajenas. Estas viejas no trabajan. Miren yo cuánto tiempo tengo de no entrar a mi lindo canal, que como lo quiero, gracias a ustedes, mis angelitas hermosas, porque no he tenido tiempo, he tenido que trabajar. Y estas viejas inservibles, ¡qué viejas para no hacer ni miércoles productivo! Así como dice nuestro queridísimo Adrián, que ya les voy a subir un short. Me encanta nuestro querido Adrián cómo les canta a las 40. Entonces, estas viejas, pónganse a hacer algo productivo. Así que bueno, arrancamos ya con la razón número 1. Es la que más les pica a las acomplejadas, a las descerebradas. Que nació en cuna de oro, que tiene dinero, que tiene lo que ella quiere, que es preciosa, es bella, es una reina. Y tiene talento. Tiene talento, digan lo contrario. Angelita Aguilar tiene un vozarrón. Y eso se llama tener talento. Vozarrón que le falta a la pandillera argentina. A la gentuza le encanta usar la excusa del nepotismo. Para las descerebradas, las casuburras, ¿verdad? Yo sé que son analfabestias y que a puras penas caminan para adelante. Yo sé que ellas no saben qué significa la palabra nepotismo. Aquí se las digo. El nepotismo es la preferencia que se le da a familiares o amigos para darles un empleo o un beneficio, sin importar si tienen la capacidad o no para el puesto. ¿Esto qué significa, casuburras? Así como ustedes, cuando les dan un trabajo a ustedes solo por cuello, por rosca, porque son amantes de fulanito, así como la pandillera, que le dan chance porque se encama con fulano, con sutano, con mengano, o sea, no es por talento, no es como Angelita Aguilar que sí canta, que le hacen una prueba, le hacen un casting y ella da el ancho porque es una niña que nació con talento, además de haberlo cultivado, tomando clases y habiéndose puesto a estudiar canto desde los 2 años. Entonces, eso se llama tener talento, eso se llama tener preparación, no como la pandillera que todo lo consigue por nepotismo. Ya se les quedó, ¿verdad, casuburras? ¿Cómo?
poniéndose en cuatro patas, siendo amante de fulano, de sutano, de mengano, para que le den una oportunidad, no por talento, así como hizo con nuestro queridísimo forajido, que gracias al universo le dio una patada en el as. A él se le puso en 8 patas y por eso él la ayudó. No fue por talento, sino que fue por nepotismo. Ay, no, de verdad que con estas viejas, con las casuburras, no, hombre. Ni cómo ayudarlas. Así que bueno, seguimos aquí, ¿verdad? Así que ya saben, Angelita, por el vozarrón, por lo bella, porque nació en cuna de oro, porque tiene dinero y un papi que la ama, es la primera razón por la que le tienen envidia. Y como les repito, a la gentuza les gusta usar, la palabra nepotismo, que por eso Angelita tiene todo. Que porque es la hija de Pepe Aguilar, que aquí, que allá, que porque es la reina. Es una niña de dinastía, de linaje, que por eso le dieron todo regalado. No. En la música vos podés tener todo el dinero del mundo, pero si no cantás, no cantás. Así como la pandillera, que no canta, no baila, no actúa, no tiene ángel, no tiene gracia, no tiene belleza, no tiene educación, no tiene elegancia, no tiene nada. Y a Ángela Aguilar no le regalaron la voz. Esa niña se sube a un escenario, agarra el micrófono sin autotune y se nos eriza la piel. A mí me encanta escuchar a Ángela Aguilar, wow. Y más cuando canta rancheras, de verdad que, bueno, también cuando canta, acuérdense que canta en inglés y es una preciosura. No, es que esa niña sí canta. Entonces, ella pertenece a una dinastía real de la música mexicana. ¿Y saben qué es lo que les da rabia a las casuburras? Que lo tiene todo. Angelita Aguilar lo tiene todo. Es bonita, preciosa, elegante, es fina, tiene cuna, tiene la percha, como digo yo. Y encima de eso tiene un talento indiscutible. Que aunque digan lo que digan, las casuburras comentan que no canta, que grita, que no sé qué. Y yo digo, estas pirujas que vienen a criticar, ¿ellas son cantantes? No, ellas no cantan y ni siquiera tienen una cualidad, porque todos los que sí servimos en este mundo tenemos una cualidad, las casuburras no tienen ninguna, solo ponerse en 8 patas. Es la única destreza que tienen estas mujerzuelas, es la única. Entonces la gentuza mediocre como ellas no soportan ver que alguien lo tiene todo, que alguien sea completo, porque les recuerda sus propias carencias, les da cólera, les da rabia, que no sean unas improvisadas de redes sociales que anden cerrando páginas y cuentas porque no tienen nada productivo que hacer. Angelita no, Angelita tiene su itinerario, tiene su agenda llena de cosas productivas, cosa que las descerebradas, que las casuburras no conocen. Ellas no conocen de agenda, de itinerario, de trabajar, de hacer cosas productivas, no. Ellas solo conocen de parir, a diestra y siniestra, a mundo y raimundo, y después quedarse chillando, jodiendo y viendo a quién le cobran su frustración, cosa que nadie tiene la culpa de lo estupiditas que son, ¿verdad? Así que bueno, esta es la razón número 1. Vamos rápidamente con la 2. Que Angelita Aguilar es joven, es segura y le vale miércoles lo que digan. Y eso es lo que más me encanta. Me encanta el temple y el carácter que tiene Ángela Aguilar. Miren lo que dijo Nodal. ¿Por qué se enamoró de ella? Porque ella sí se da a respetar. Y la canción de ellos lo dice. Que ella no va a ser como las otras, como las facilotas, como la pandillera, ¿no? Y él lo dice. Ella le pidió, por favor, salúdame primero, pídeme mi número de por favor, nada de que, hey, dame esto, dame acá, como con la pandillera. La pandillera, ella fue la que lo agarró de la manita. Voy a subirles el video, yo lo tengo, un video cortito donde se demuestra cómo la pandillera llegó a Nodal. Ella llegó buscándolo, la arrastraba, no como Angelita, que él mismo lo dice. Él le habló a Ángela, en cambio la pandillera fue ella la que lo buscó a él. Y aquí les voy a poner el short, ¿oyeron? Les voy a poner el short con el link para que vengan a este video, para que vean que la pandillera, no hombre, esa vieja no conoce, no sabe qué es que la busquen, que la cortejen, no, porque a las facilotas no las cortejan, a las casuburras no las cortejan, y eso es lo que les arde. Así que esta es la segunda razón, mis angelitas, porque Ángela Aguilar es una mujer joven, completamente segura de sí misma, y no anda pidiéndole disculpas por existir a nadie. No,
Como quisieran las descerebradas y las casuburras que andan diciendo, ¡ay, que no es sencilla! ¿Qué es sencilla ni qué miércoles? Ya les he dicho que detesto esa palabra sencilla. ¡Ay, humilde, humilde! Me vale miércoles ser humilde. No me interesa ser humilde a mí. Y por eso les digo sinceramente ahorita, es una de las cosas que me gusta de Ángela Aguilar. Que ella se da su valor, se da a respetar, se da su puesto. No anda mendigándole ni pelándole el diente a cualquiera. A menos que sea su fan, obviamente. Yo sé que lo hace sinceramente, con cordialidad, con respeto, pero es que la verdad que Ángela Aguilar no tiene que andarle pelando el diente a nadie. Yo soy su fan porque a mí me da la gana, porque de hecho eso es lo que me gusta de ella, su carácter, que ella se da a valer, que ella se da su puesto. Yo no necesito que Ángela Aguilar me ande pelando el diente. Me gusta por eso, porque no le pele el diente a cualquiera. En cambio, ustedes descerebradas, como son una miércoles, necesitan que todo el mundo les pele el diente porque ustedes saben que no valen nada. Pero como yo sí sé lo que valgo, entonces no me interesa que nadie me ande pelando el diente, ¿me entienden? Así que miren, mis angelitas, como vivimos en una sociedad hipócrita, donde a las mujeres se les exige que pidan perdón, ay, para poder triunfar, que agachen la cabeza, que sean sumisas, humilladitas para caer bien, eso es lo que me encanta de Ángela Aguilar, que ella no es así. Ella camina con la cabeza en alto, habla con seguridad, se ríe, habla como le dé la gana, chillón, grita. Me encanta, uno debe de ser como a uno le da su regalada gana. A mí también me dicen, ay, que como grito, que no sé qué, ¿y qué les importa? Si no les gusta, no me oigan y punto. Entonces las casuburras, fuera de aquí. Si no les gusta, vayan al carajo. Entonces uno no tiene por qué andarle gustando a todo mundo, no. Y eso es lo que a mí en lo personal me encanta de Ángela Aguilar, que ella habla, se viste, camina como le da su regalada gana. ¿Y qué pasa? Que es una niña full fashion, glamour, elegante, preciosa, tiene la percha. Y cuando una niña jovencita, así como Angelita, muestra esa firmeza, la gentuza frustrada, las casuburras, las viejas descerebradas, lo confunden con soberbia. ¿Verdad que son estúpidas? Lo confunden con soberbia. Y no es soberbia, casuburras. Es autoestima. Algo que ustedes no conocen. Algo que la pandillera promiscua no conoce. Eso es saber quién eres y de dónde vienes, lo que uno vale, lo que uno representa, lo que uno es. A la gentuza frustrada de miércoles como las casuburras les molesta que no ven a nuestra reina Angelita Aguilar llorando ni chillando diciendo dejen de cancelarme como la dientona narizona horrorosa de la pandillera argentina. ¡Ay, qué mal me cae! ¡Dejen de cancelarme! No, hombre, qué vergüenza de vieja. Lo que tiene de vieja lo tiene de ridícula. Entonces, nuestra Angelita Aguilar no es así. Ella es como ella es. Ella sigue sonriendo, sigue trabajando y haciendo su vida. Feliz con su esposo, en su matrimonio, con su familia. Y eso es lo que me encanta. Repito, todas esas cualidades son las que me fascinan de Ángela Aguilar. Y otra cosita, mis angelitas. A estas casuburras, ¿verdad? Ver a alguien así como Angelita, que no pueden tumbar con sus comentarios estúpidos y ridículos, con sus emojis de risitas estúpidas, eso las vuelve locas de rabias. A las psicópatas casuburras las vuelve locas de rabia y así se van a morir. Porque es que ellas no son nadie. Y Angelita va a seguir viviendo su vida feliz y plena. Y para terminar, vamos con la tercera razón. ¿Por qué las casuburras envidian a Angelita Aguilar? Porque se quedó con el galán y vive con el amor de su vida a su manera. Porque como ya sabemos, Angelita es la que manda en ese hogar, en ese lindo hogar. Así que bueno, casuburras, rásquense porque le quitaron el galán a la fea, a la horrible. Así que rásquense, casuburras, porque el galán se casó con nuestra reina Angelita Aguilar. En cambio, la pandillera solo la usó y la dejó tirada. Por eso, porque la pandillera es una culo flojo. Por eso, porque la pandillera es una regalada. Es una promiscua, es una facilota. Imagínense, ¿qué le pueden pedir a un hombre que se mete con una facilota? Así que esto fue lo que hizo que el internet colapsara. Que nuestra reina se casó, casadita, con el galán, con el amor de su vida, porque se conocen desde chiquitos, no como la pandillera que lo buscó por dinero para poder hartarse chorizos finos, cosa que jamás había hecho en su vida. Entonces la pandillera por eso buscó a nuestro querido forajido por dinero y él le dio una patada en el as y se casó con nuestra reina Angelita Aguilar sin que le importara el qué dirán, y eso me encanta, lo disfruto tanto.
Así que soporten, descerebradas, soporten que mientras ustedes se retuercen en veneno frente a una pantalla quebrada de un celular de cuarta, nuestra Angelita Aguilar está feliz con su esposito, viajando, disfrutando, cantando. ¿Qué les puedo decir? ¡Qué alegría me da verla! Así que acepten que les da envidia verlos felices y soporten, porque eso así va a ser de aquí al infinito. Nuestra querida parejita real, qué bellos, felices para siempre. Así que bueno, en conclusión, mis angelitas, Ángela Aguilar, nuestra reina, la seguirán criticando las ardidas, las casuburras, las descerebradas. Pero ¿saben qué? Mientras ellas, o sea, las casuburras, pierden el tiempo escribiendo con odio, tirando su hate, nuestra Angelita sigue haciendo sus conciertos, cantando, haciendo lo que le gusta, conviviendo con su esposito, con su familia, con su papito que la ama en la abundancia. Angelita, trabaje o no trabaje, ella vive en la abundancia, no como las muertas de hambre de las casuburras y la misma pandillera argentina. La envidia es el tributo que la mediocridad le rinde al talento. Ay, no, qué bueno que les arda, que se retuerzan, sigan retorciéndose, casuburras. Ahora quiero saber ustedes qué opinan, mis angelitas, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Angelita Aguilar es una reina, una princesa preciosa que tiene lo que se merece. Amor, amor, amor y más amor. Así que bueno, coméntenme qué opinan de ver tan feliz a nuestra reina Angelita Aguilar y por qué estas mujeres la envidian tanto. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.